lo que me vienes a contar tú hoy, Martí, hace muchos meses que se está hablando con ello y me muero de ganas que me lo cuentes porque yo no he leído nada al respecto. He llegado limpio de información para que me nutras. Porque no sé si me he precipitado diciendo que es, aunque sea enero, uno de los eventos que estaban marcados en el calendario en rojo ya. Sí, sobre todo por lo que representa, porque representa un punto y aparte y una estrategia bastante valiente. Hablamos de Porsche y hablamos del Macan, el Macan eléctrico, que era un coche que había llegado con retraso, tenía que presentarse el año pasado, hubo retrasos a nivel de software, no acabó de salir. Y se ha presentado hoy. Hoy se ha presentado el Porsche Macan eléctrico, de hecho se filtró incluso en las últimas horas de ayer. Y es un coche que digamos que es importante porque no es que vaya a coexistir con un motor de gasolina, no es que vayas a tener la nueva generación con motor de gasolina y también la eléctrica, no. La idea es que solo haya eléctrico. Entonces, es un punto y aparte importante porque estás hablando de que es el segundo coche más vendido de Porsche a día de hoy. Esto se venden unos 85.000 al año de Macans. Se vende el doble de Macans que de 911, para ponerlo en perspectiva. Y este coche que factura tanto y que genera tanto y que es tan importante para la marca, pues este coche en un futuro, bueno, ya de presente va a ser solo eléctrico, lo cual es bastante arriesgado, bastante valiente. Vamos a ver si le sale bien la jugada, pero lo han presentado hoy la nueva generación, entonces si te parece lo podemos ver. Vamos a verlo porque ya lo he visto publicado. Yo el exterior lo he visto publicado ya en soymotor.com y me parece que es un diseño realmente interesante. Estamos viendo ahora las imágenes del lanzamiento, algunos detalles del nuevo Porsche Macan. ¿A ti te mola, Martí? Sí, a ver, había muchas fotos del programa de pruebas, de unidades de prueba con camuflaje, sin camuflaje, entonces realmente el aspecto ya estaba todo el pescado vendido, pero sí que lo han acabado de enseñar, en unos segundos lo vamos a ver. Y hombre, es interesante, o sea, no cambia tantísimo respecto al anterior en el sentido de que no es más alto, entonces simplemente lo han alargado un poquito, enseguida vamos a ver cómo queda aquí el exterior y ahí lo tienes. Pues este es el nuevo Porsche Macan eléctrico presentado hoy, la nueva generación, la segunda generación, porque al final solo había el Macan de 2013 que había recibido actualizaciones, pero era un coche que llevaba ya una década existiendo y ahí lo tienes. No sé qué te parece a la vista. Hombre, a mí me mola, la verdad. Me encantan los faros de delante que siempre mantienen la misma identidad de Porsche, pero me mola mucho más en blanco que en gris. En gris me había parecido bien, pero en blanco me ha flipado bastante más. Sí, hombre, es curioso de ver. Hay que decir que el coche es un poco más largo que la primera generación. Gana unos 5 centímetros de longitud, ahora son 4,78 m. Y sobre todo, y esto es lo interesante, gana mucho en la distancia entre ejes, la batalla. Crece 8 centímetros y medio. Y claro, si la batalla crece más que la longitud total, pues significa que los voladizos son más pequeños. Entonces es más compacto en ese sentido, a pesar de ser un vehículo más largo, más espacio en el interior. Pero claro, a nivel estético, ahí ves las imágenes, estas luces del Taycan, ¿no? Que es quizá lo que comentabas antes. Hombre, es bastante reconocible. Mantener esas señas de identidad, yo creo que molan, ¿no? Sí, hombre, y al final estas líneas que ya llevan 5 años, porque el Taycan se presentó en 2019, poco a poco se van implementando en el resto de la marca. A nivel estético, contra la primera generación, pues más allá de las luces que son diferentes, te cambia mucho el aspecto del tren delantero. Evidentemente ahora tienes una parrilla frontal ciega y justo debajo del espacio de la matrícula ves estas tomas de refrigeración activas, por ejemplo, que aquí se puede ver cómo operan. Esto también es una novedad y en función de la velocidad, en función de la temperatura, de la circunstancia, pues vas a poder jugar con ello un poco más, un poco menos. Entonces es, bueno, detalles interesantes y aquí puedes ver en la silueta lateral también que han estilizado mucho el coche. Al final estás hablando de que en altura y en anchura es lo que había, pero en longitud crece 5 centímetros de golpe. Entonces, claro, la silueta, sobre todo en la caída del techo, se ve mucho más alargada que en el anterior Macan, un poco más aerodinámica en ese sentido. Bueno, sobre todo si es eléctrico, eso viene fantástico. No solo es mejor que sea más aerodinámico, es más bonito, ahí vemos la caída, sino que además te viene bien, tiene funcionalidad por lo menos. Sí, ahí vemos la trasera también con esas luces horizontales unidas. Hombre, de hecho hay que decir que lo aerodinámico es uno de los puntos fuertes de este coche. Se sabía que habían dado pasos importantes durante el desarrollo, pero para ponerlo en perspectiva, el coeficiente de resistencia del primer Macan era 0,35, que es como tener un ladrillo en una carretera prácticamente. Y entonces, en esta segunda generación han bajado una décima entera. Han bajado a 0,25, que dentro de lo que hay tampoco es histórico, porque sigue siendo un coeficiente moderadamente alto para otros modelos de la competencia, pero dicen desde Porsche que esta décima que ganan, estos son 85 kilómetros.
Solamente con aerodinámica. O sea, pues una barbaridad. Claro, solamente con la aerodinámica, con hacer el coche más fino, más estilizado, solamente con esto ya ganan 85 kilómetros de autonomía. Sí, con el programa necesario de ahorro, etcétera, etcétera, pero entiendo que es hasta 85, pero claro, es que aunque sea la mitad que eso, ya solo por unos pequeños cambios que quizá nadie valoraría estéticamente, te cambia bastante la funcionalidad del coche. Sí, y sobre todo esto, alargando el coche esos 5 centímetros y más allá de la longitud que crece, hay una serie de cambios. Han introducido un spoiler activo detrás, por ejemplo. Hemos visto esas tomas de refrigeración también activas en el tren delantero. Y también un cambio que no es vistoso, pero está ahí, es el suelo. Han sellado completamente el suelo del coche para canalizar un poco mejor el flujo de aire. Y de esta forma tienes un coche un poco más eficiente. Mira, antes de entrar al interior, esta foto va muy bien, porque aquí puedes ver las dos versiones, que hablaremos de motores, pero aquí puedes ver las dos versiones que existen del Macan, que es la Macan 4, que es el coche de la izquierda, y la Turbo, que es el de la derecha. A nivel estético tienen 2 o 3 pinceladas que las hacen diferentes. De hecho, si haces zoom sobre esta misma imagen, puedes ver justamente en las luces frontales, las inferiores, ves que el blanco, en este caso el turbo, es un poco más horizontal desde la altura de la matrícula, ¿sabes? Que tiene toda esa horizontalidad que te llega hasta la rueda prácticamente, mientras que en el Macan 4 te hace una caída un poco más relajada. Esa es una diferencia evidente entre las dos. Y también detrás, si tienes la misma fotografía desde detrás, es interesante porque hay una diferencia obvia, más allá de detalles estéticos en el difusor. En el turbo tienes una toma que no sé si es de plástico o si realmente cumplirá alguna función, pero justo debajo de las luces traseras ves esas 2 aperturas, ¿no? En los extremos laterales del coche. Eso en el Macan 4 no lo tienes. Entonces, es un... El 4 en ese sentido es un poco más relajado. Entonces, estas fotos van bien para verlas, más allá de decir que el coche es más tendido, menos tendido y demás, pues decir, hay 2 versiones y se diferencian un poco entre las dos a nivel estético también. Es lo que tenemos por fuera en este coche. Mola. ¿Y por dentro también hay cambios? Me imagino que sí, ¿no? Sí, hombre, por dentro estamos en 2024, entonces eso significa pantallas. Es un poco la palabra que define este lustro en el que vivimos. El salto es importante, el salto tecnológico es importante y aquí lo puedes ver bien con un nuevo cuadro de instrumentos completamente digital. Es una pantalla de 12,6 pulgadas, entonces ya fuera relojes, nada clásico, todo digital. Pero la novedad en este caso, que también se sabía que iba por ahí, eran otras 2 pantallas. Tienes una de 10,9 para el infotainment, que es la de toda la vida, pero si lo quieres, vas a tener la opcional de dar una tercera pantalla para el pasajero, también de 10,9, para que no te toque la central. Un poco para respetar las fronteras, ¿no? Pues ahora no me toquen las pantallas. Exacto, ahora cada uno tiene su pantalla y hay menos problemas de discusión. Pero espera. Se me abren muchos focos de discusiones aquí. Okay. ¿Cuál manda? Hay 3 pantallas. ¿Cuál manda sobre cuál? Porque ¿qué pasa si tú estás poniendo algo y el del copiloto te toca una cosa completamente diferente? Tendrá que haber una jerarquía de pantallas. Es curioso y será interesante averiguarlo. Es verdad que no es el primer coche que hace esto. Hemos visto desde el EQS también que ya hace un par de años lo hacía. Pero bueno, son coches premium, ¿no? Y al final, cuanto más puedas echar, pues más premium parece. Por eso también las 3 pantallas. Pero más allá de esto, lo que es interesante y también bastante llamativo es, y también, creo que hay una fotografía de esto, es que tiene un head-up display bastante brutal. Tiene un head-up display de realidad aumentada. Tremendo. Que esto tampoco es el primer coche en tenerlo, pero digamos que a estas alturas de la película la realidad aumentada en head-up display ya es síntoma de premium. Pero es la superficie que abarca. Porsche dice que este head-up display te abarca hasta 87 pulgadas. ¡Oh, más que Xiaomi! ¡Claro que sí! Entonces, claro, 87 pulgadas y pues imagínate esto, si estás con el navegador y tienes que tomar la salida de la autopista, pues seguramente verás una flecha de dimensiones considerables que la verás flotando por ahí encima y te indicará por dónde tienes que ir. Aquí, claro, esta es la imagen que ha enseñado Porsche, que es un poco más aburrida, pero sí que es llamativa. De nuevo, no es el primer coche en tener esta tecnología, pero a día de hoy... Pero es muy útil, muy cómodo además para conducir y más seguro también. Sí, exacto. Y básicamente esas 87 pulgadas y lo nuevo, pues de nuevo 3 pantallas más este sistema, así que pantallas para aburrirte. Y por el resto del interior, decías antes que era más espacioso, ¿verdad? El nuevo Macan. Sí, porque ha crecido la distancia entre las ruedas, la distancia entre ejes, crece unos 8 centímetros y medio, 8,6. Entonces, claro, todo esto se traduce en espacio, sobre todo para las plazas traseras. Entonces, a priori, los pasajeros de detrás van a tener un poco más de espacio, pero
Lo que es interesante, más allá de ser un poco más largo, es que Porsche ha cambiado un poco la posición de conducción. Han dicho que han rebajado la posición de conducción casi 3 centímetros, 2,8 centímetros, lo cual es curioso, porque al final estás hablando de un SUV, ¿no? Que te parecería, si dices razones por las que quieres conducir un SUV es por la posición elevada, por tener buena visibilidad y demás, pero aquí Porsche en este caso hacen un cambio más orientado a darte un toque más deportivo, ¿no? Acercarte un poco al suelo. Y sí que pues tendrás más espacio y claro, si te bajan la posición de conducción pues tienes más espacio a la cabeza. Entonces no solo ganas espacio en las piernas de detrás, sino que la cabeza, los hombros de los pasajeros, incluso la fila delantera, debería haber un poco más de margen. Así que el coche crece por fuera, pero sobre todo por dentro. La distancia entre ejes crece más que la longitud. Fantástico. Me has dicho que tenemos que hablar de motores, pero antes, para cerrar el... Bueno, ya vemos el interior del coche. ¿Cómo va el tema del maletero? Pues va bien. Va bien, ha crecido. Claro, el coche es más largo, entonces más maletero. Y lo que es más importante, que al ser un eléctrico tiene 2 maleteros. Porque claro, tienes el maletero de detrás, pero tienes también el maletero de delante. Entonces, el principal, el de detrás, te crece hasta los 540 litros. El anterior estaba sobre unos 500 litros más o menos, entonces ya es un paso adelante. Pero además, claro, al incorporarte este primer maletero justo en el tren delantero del coche, pues solamente esto ya suma 80 litros, 84 litros en este caso, de capacidad. Así que un coche, de nuevo, que con el paso al eléctrico, al hacerlo un poco más largo, las claves, sin entrar en cómo se conduce, pero las claves es esa, que tiene más espacio dentro y evidentemente pues es un poco más práctico para el día a día. Es un poco la idea que tiene. Así que sí, es vistoso. Ya se había visto mucho durante el programa de pruebas, pero ponerle los números y demás, que es lo que ha ocurrido hoy con la presentación, está bastante bien. Conocidos los detalles, tanto de interior como exterior, vayamos con el titular, Martí. Primer Macan eléctrico de la historia. ¿Qué supone esto para Porsche? Pues, hombre, supone decirle adiós a la gasolina, al menos en este modelo. Es verdad que en algunos mercados van a coexistir un par de años, pero este coche solo es 100% eléctrico. La anterior generación no va a actualizarse, los motores de gasolina van a desaparecer. Y entonces esto significa que si a día de hoy quieres el nuevo Macan, puedes escoger entre 2 versiones. Las dos son 100% eléctricas. Y básicamente es el Macan 4, que es la versión de acceso, que son 408 caballos de potencia, de 0 a 100 en 5,2 segundos. O si 400 caballos son pocos para ti, pues te puedes ir a 639 caballos con el Macan Turbo. Es un incremento del 50%, así de la noche a la mañana. Que te pasa de 0 a 100 en 3,3, entonces bajas 2 segundos. ¡Wow! 3,3. Sí. Pero lo que es interesante, y es bastante llamativo de la presentación, es que los dos son bimotor, los dos comparten batería de 95 kWh, y a pesar de esos 200, 230 caballos de diferencia, la diferencia de autonomía no es tan grande como parecería. Entonces, si quieres el Macan 4, que es el de 408 caballos, estos son 614 kilómetros de autonomía. Impecable. Sí, pero si quieres el Macan Turbo, que son 639, esos son 591. De modo que son menos de 25 kilómetros de diferencia entre uno y otro, que sabiendo que hay más de 200 caballos de diferencia entre los dos, es bastante bestia. Es bastante bestia porque en general deberías esperar una pérdida mayor a cambio de esa deportividad, ¿no? Entonces eso sí que es llamativo. Sí, bueno, pero ambas marcas son muy buenas. Evidentemente el número de caballos ni lo discuto. Digo, la autonomía, para lo que es el mercado hoy en día, está bastante por encima de la media. Sí. Y lo que es importante... También el precio estará bastante por encima de la media para compensarlo, pero... Bueno, yo creo que el precio está bien. Luego lo vemos, pero el precio está bien. Podría ser mucho peor. Pero todo depende de con quién lo compares, ¿no? De los que sean los rivales de este nuevo Porsche Macan. Sí. Pero sí. Si hablamos de rivales, por ejemplo, en este caso, hay que decir que los rivales están llegando. Están llegando, quiere decir que de aquí una semana, el día 31, se presenta en Europa y se pone a la venta el Polestar 4, que es el gran rival. Entonces, la semana que viene ya se va a poner a la venta el Polestar 4. Y el Polestar 4 es verdad que tiene una versión de acceso de 275 caballos, que claro, no compites en la misma liga, y hay rumores de que ese coche va a costar unos 60.000 euros, entonces claro, eso está fuera del alcance del Macan, pero también el Polestar 4 va a tener una versión de 550 caballos con 600 kilómetros, entonces sí que va a haber versiones equivalentes. Y ya si miras un poco más a lo que hay más allá, y claro, pues tienes Maserati con el Grecale, tienes Lotus que está trabajando también en un SUV eléctrico que debería entrar en el cuerpo a cuerpo, pero ya te estás situando en marcas
que puedes dudar un poco del volumen que van a tener. Al final, lo bueno de Porsche en este caso y del Macan es que estás hablando de un coche que en la última generación es que se están vendiendo más de 80.000 al año. Entonces, digamos que esto te da unas garantías de volumen, ¿no? Mientras que otras cosas puedes prometer un coche, pero si es muy prototipo vas a tardar 2-3 años en tenerlo bien escalado y esto va a ser difícil. Y una cosa importante de este coche que no quiero que se pase por alto, más allá de que sea eléctrico y de los motores y de la autonomía, es que es un punto y aparte en la historia de Porsche por el hecho de que introduce una nueva plataforma. Hay una plataforma, la plataforma Premium Electric, la PPE, que se estaba esperando desde hace muchos años, que Audi también va a tener coches sobre ella. Este es el primer Porsche que se asienta sobre ella. Y esta plataforma de 800 voltios es la que vamos a ver en los próximos años. Entonces, este coche, con la tecnología que introduce, esto lo tienes ahora aquí, lo vas a tener en el Audi Q6 e-tron cuando se presente en unos meses, lo vas a tener en el Porsche Cayenne eléctrico cuando se presente de aquí un par de años. De modo que sí que es un punto y aparte porque te abre un capítulo. Va a haber una familia de coches que van a compartir tecnología, que van a compartir origen. Entonces eso sí que es curioso. Y ya por acabar de rematar, que hablábamos de prestaciones, sí que han dicho desde Porsche, por ejemplo, que la gente que lo quiera va a poder tener incluso como opcional dirección a las ruedas traseras. Okay. Han trabajado en la suspensión, dicen que podrán incluso ampliar el carácter del coche. Entonces, si quieres un coche más duro, más deportivo, pues será más deportivo que el anterior Macan, pero si al mismo tiempo si quieres una suspensión más cómoda, más blanda, más confortable, vas a poder tener un coche más confortable. Entonces, bueno, cambios en todos lados, pero lo del motor eléctrico en este caso es importante porque más allá de ser eléctrico es la tecnología que tiene y lo que supone en el sí del grupo Volkswagen, porque esta plataforma y estos motores los vamos a estar viendo estos próximos años. Ahora, Martí, sí. Háblame de precios. De dineros. Bueno, en la presentación oficial no lo han dicho, pero en el configurador de Porsche España está. Vale. Entonces, okay. En el configurador de Porsche España ya puedes ver el coche y está el Porsche Macan 4, el de 400 caballos de potencia, está por 85.000 euros, 85.400. Okay. Mientras que el Macan Turbo, que es el de 638 caballos de potencia, está por 116.900 euros. Entonces, ¿eso es mucho o eso es poco? Pues por ponerlo en perspectiva, durante unos meses, y solo eso parece un anuncio, pero es que es literal, solamente durante unos meses vas a poder comprar todavía el Macan de gasolina si lo quieres tener en España. Porque el Macan de gasolina desaparece esta primavera, por una cuestión de legislación europea, de ciberseguridad. El Macan va a morir en Europa, en Reino Unido lo van a mantener, pero aquí esto desaparece en primavera. Entonces, a día de hoy, el Macan de gasolina disponible en España está entre 79.600 y 112.000 euros. Entonces, si el eléctrico cuesta 85.000 o 117.000, pues está en rango. Es un poco. Evidentemente. Sí, me sorprende que valga lo mismo que el gasolina. Claro, evidentemente es mucho dinero porque es mucho dinero, pero sí que cuando ves lo que cuesta el modelo de gasolina que está disponible a día de hoy en el propio configurador de la marca, está en rango. Entonces no hay un plus de precios. Lo cual es curioso. Evidentemente, a la que te metes en estos rangos de precios también es más fácil camuflar un poco el incremento del coche eléctrico. Pero digamos que sí, que está en rango de precio y aquella gente que quiera tener un Macan, pues que sepa que si se lo está pensando mucho y duda, a partir de la primavera, en algún momento el Macan de gasolina desaparecerá y no volverá. Entonces va a ser curioso y por eso este coche, más allá de todo lo que representa, yo creo que es una decisión valiente, arriesgada, que vamos a ver cómo les funciona. Porque claro, estás hablando de algo que te vende 85.000 coches al año y ahora lo haces 100% eléctrico. Yeah. Entonces, a ver cómo sale el invento.